Bienvenidos a una clase más en su canal Mates. Vamos a trabajar un tema de álgebra y estas expresiones algebraicas. Vamos a hablar de varios elementos generales y es muy importante conocerlos. Y el primero de ellos es la suma y resta de polinomios. Acá tenemos el ejemplo número 1a que nos dice que encontremos la suma de estos dos polinomios. Para ello pues nosotros escribimos, ¿verdad?, los términos que serían x al cubo. Vamos a hacer acá. Les decía, escribiríamos x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x más 4, y como el segundo polinomio está después de un signo positivo no se afecta en nada y podemos quitar el paréntesis, así quedaría más x al cubo más 5x al cuadrado, ¿verdad?, menos 7x. Entonces comenzamos a operar y decimos x cubo más x cubo, esto nos va a dar 2x al cubo. Luego operamos, ya hicimos este con este. Ahora vamos a operar menos 6x cuadrado más 5x al cuadrado, esto nos va a dar menos 1x al cuadrado. Luego operamos 2x menos 7x, el resultado sería menos 5x, y pues por último nos queda un término independiente que es el número 4. En cambio, cuando tenemos una resta, nosotros escribimos todo el primer polinomio normal, como lo acabamos de hacer en este caso, x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x más 4, y este signo menos le va a cambiar todos los signos al término, a cada término que está en el siguiente polinomio. Entonces nos quedaría menos x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x. Y pues lo que acabamos de hacer lo vamos a repetir nuevamente al reducir términos semejantes. Entonces decimos x cubo menos x cubo se van a simplificar dando un resultado de 0, se cancelan. Luego vamos con menos 6x cuadrado menos 5x al cuadrado, esto nos va a dar pues menos 11x al cuadrado. Seguimos simplificando, 2x más 7x, en este caso pues vamos a tener como resultado 9x, y el término independiente que nos queda es el número 4. Y es así como realizamos sumas y realizamos restas algebraicas. Ahora, la siguiente operación que vamos a recordar en esta sesión es la multiplicación de expresiones algebraicas. Cuando multiplicamos dos polinomios, vamos a poner cada término del primer factor multiplicado con todo el segundo factor. En este caso entonces tendríamos 2x factor de x al cuadrado menos 5x más 4 más 3 por x al cuadrado menos 5x, ¿verdad?, más 4. Resolvemos la multiplicación. En este caso nos va a quedar 2x al cubo menos 10x al cuadrado más 8x. que hicimos? Distribuimos los x con cada término, resolvimos. Esto va a ser más, ahora vamos con el 3 por x al cuadrado serían 3x cuadrado menos 3 por 5 15x, y 3 por 4 pues sería 12. Ahora nos encargamos
de esto reduciendo términos semejantes y vemos que x cubo no hay otro término, así que esto nos va a quedar acá como 2x al cubo. Luego menos 10x cuadrado más 3x al cuadrado, esto nos va a dar menos 7x al cuadrado. Términos en x fueran 8x menos 15x, esto nos va a dar menos 7x, ¿verdad? Y el término independiente que vemos que nos ha quedado es el número 12. Luego que ya vimos cómo se hacen las multiplicaciones de polinomios, pues podemos hablar de las fórmulas de los productos notables. Tenemos la fórmula cuando tenemos el producto de la suma por la diferencia de los términos. Esto nos da una diferencia de cuadrados. El cuadrado de un binomio para suma y cuadrado de binomio para resta. Esto nos da trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Que este es el famoso binomio donde decíamos el primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Tenemos el cubo de la suma de binomio o el cubo de la diferencia de binomio. Esto que nosotros tenemos acá, lo que representa todas estas son las fórmulas con las cuales se resuelven productos notables. Veamos acá como siguiente punto, y quizás uno de los más interesantes, es el tema de la factorización. Tenemos como primer ejemplo un factor común. En este caso el factor común que vamos a tener es un factor común monomio. Entonces nosotros decimos, bueno, si yo tengo números en los coeficientes 14 y 21, voy a descomponerlo trabajando con el MCD, y esto es buscando los números que dividen a estos valores inmediatamente. Podemos ver que el número que los divide pues es 7, acá me va a dar 2 y aquí me va a dar 3. Como ya estos dos números no hay otro que los divida al mismo tiempo, digo que el factor común que tienen los coeficientes es 7. Luego la parte literal sería a, y se escribe pues con el menor exponente, que en este caso es el cuadrado. Abrimos factor y tomamos este término 2. ¿Por qué? Porque 2 por 7 nos va a dar este 14 y no le agregamos letra pues porque hemos sacado todo ese término a cuadrado. Escribimos el menos, ahora ponemos el 3 y a cuadrado va a hacer lo siguiente: tomo la cuarta que tiene la expresión y lo divido entre la cuadrado que ocupamos como factor común, y esto me va a dar otro a cuadrado, y así saco el término que tengo que poner acá, a cuadrado. Otra manera de hacerlo es hacernos la pregunta: a este a cuadrado, ¿cuánto le falta al grado para que se convierta en este 4? Entonces, como concluimos que es 2, pues agregamos otra a con grado 2, y la parte literal que no es común solo la escribimos y ya tenemos. Esta es la solución por factor común monomio. El siguiente ejemplo, el ejemplo 2, es un factor común polinomio. Sacamos el paréntesis o el factor que se repite, en este caso es x más 2, y lo vamos a multiplicar por el resto que se encuentra afuera, y en este caso fuera y más 3. Esto por decirlo de una manera simple para hacerlo más práctico. El ejemplo número 3 es un factor común por agrupación de términos. Nosotros escribimos los términos agrupados: 2x al cubo menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Más, y hago otro grupo, 4x menos 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacamos factor común del primer paréntesis, en este caso sería x al cuadrado, y nos queda 2x menos 3. En el otro paréntesis saco factor común, este fuera 2, y entonces adentro me quedaría también 2x menos 3, porque 2 por 2 es 4x y 2 por 3 fuera 6.
Como podemos observar, tenemos una situación parecida al ejemplo número 2. Entonces copio el paréntesis que se repite, lo escribo una vez y pues todo el resto lo escribo en otro paréntesis, y aquí ya tengo este polinomio factorizado. Entonces estos primeros tres ejemplos atienden a los casos de factoreo conocidos como factor común. Luego acá tenemos trinomios. El primer trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Sé que es trinomio cuadrado perfecto porque el primero y el último término tienen raíces cuadradas exactas y el término del medio es el doble producto de las dos raíces. Es decir, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 4x al cuadrado, pues el resultado va a ser 2x. Si saco la raíz cuadrada de 25, el resultado va a ser 5. Si yo hago la prueba y digo doble producto de las raíces, sería 2 por 2x por 5. Y al hacer esta operación, pues obtengo el resultado que es 20x, y efectivamente es el término del centro. Cuando ya hicimos esto y lo verificamos, pues no nos queda más que escribir en un paréntesis el primer factor que encontramos, que es 2x. Nos fijamos en el signo que tiene el segundo término, como es menos, voy a poner menos, y escribimos el otro factor que sería el número 5 y lo elevamos todo al cuadrado, y es así como esta es la respuesta de este trinomio cuadrado perfecto. Bien, en este momento que estamos analizando la familia de trinomios, vamos a analizar otro trinomio, y este es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este es de esta forma. Ahora bien, ¿cómo lo resuelvo? Pues sencillo, hacemos dos paréntesis, escribo la raíz cuadrada del primer término en ambos, ¿verdad? Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El signo del segundo término en el primer paréntesis, y el resultado de multiplicar los dos signos del problema se va a poner en el segundo paréntesis. En este caso pues es más, porque más por más va a dar más. Cuando ya tenemos esto escrito, lo que debemos hacer pues es buscar dos números que multiplicados nos den 14 y sumados nos den 9, ¿verdad? Entonces en este caso sería 7 y 2, porque 7 por 2 es 14 y 7 más 2 es 9. Siempre el número de mayor valor lo escribimos en el primer paréntesis y en el siguiente pues el otro número que le corresponde, y así que es como resolvemos este trinomio. En cambio el otro trinomio que le sigue es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Este trinomio lo vamos a resolver por un método que se conoce como tijeras o método de aspas. 3x al cuadrado pues resulta de multiplicar 3x por x, lo vamos a poner así en forma de columna, y el 4 pues puede resultar de multiplicar 2 por 2. ¿Qué vamos a hacer? Multiplico cruzado y escribo el resultado aquí, 3x por 2, esto nos va a dar 6x, y x por 2 nos va a dar 2x. ¿Qué estoy buscando? Que al operar aquí me dé el término que tenemos acá al centro. Si yo digo 2x más 6x, no me va a dar menos x. Si yo aquí le antepongo un menos, aquí me va a dar menos, y entonces esto me va a dar menos 4x. Y si nos fijamos, sigue sin ser pues el mismo valor. Como esta opción no nos sirve, entonces venimos nosotros y buscamos otra opción. ¿Cuál podría ser? Bueno, podemos probar escribir menos 4 por aquí y aquí 1, porque 4 por 1 es 4, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si yo hago esta multiplicación, tengo 3 por 1,
3x y x por menos 4, esto va a ser menos 4x. Si nosotros hacemos esta operación, menos 4x más 3 me va a dar menos x. Y ahora sí me da el término de adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a escribir todo esto como un factor, 3x menos 4, y lo voy a multiplicar por todo esto. Vamos a moverlo para que nos dé espacio. Y lo voy a multiplicar por toda esta otra parte de abajo, como el 1 es positivo, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir x más 1. Entonces, como podemos ver, al hacer esta multiplicación obtengo el polinomio que me dan, y es así como trabajamos el método de aspas. Si no, pues hay otro método también un poco más analítico y es más largo. Aquí estamos nada más repasando los conceptos generales para recordarlo. Ahora, cuando nos toca factorizar binomios, tenemos los siguientes casos. El ejemplo 7 es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque es la resta de dos términos que tienen raíz cuadrada exacta. En este caso, escribamos dos factores. En uno ponemos más y en otro ponemos menos. Y saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Lo pongo en ambos paréntesis. Raíz cuadrada de 16 es 4. Lo escribo también en ambos paréntesis. Y listo. Eso es todo. En cambio, en el ejemplo 8, esta es una suma de cubos. Al ser una suma de cubos, vamos a hacer un paréntesis corto y un paréntesis largo. Cuando es suma, voy a escribir más en el corto y en el largo voy a poner menos más. Una vez escribí este esquema, pues saco raíz cúbica de 27, que en este caso fuera 3. Raíz cúbica de x al cubo sería x. Raíz cúbica de y al cubo es y. Con estos números, lo que hago es, aquí escribo el cuadrado del primer factor. En este caso sería 3x, ¿verdad? Y pues 3x al cuadrado nos va a dar 9x cuadrado. Luego, en esta parte de acá, escribo una multiplicación. ¿A quién le voy a poner? Pues voy a poner a 3x y a y. Esto me va a dar 3xy. Y acá voy a poner otro cuadrado y va a ser el cuadrado del segundo término, que es y. Entonces escribiría y al cuadrado. De manera que la solución de este binomio va a ser esto, ¿verdad? Ya lo voy a escribir aquí aparte. Quedaría como 3x más y factor de 9x al cuadrado menos 3xy más y al cuadrado. Esta fue la respuesta al binomio. Y en el caso número 9 también son cubos, pero no es suma sino que resta. Y en este caso hacemos lo mismo, paréntesis corto, paréntesis largo. Si es resta, todo va a ser suma en el largo. Y aplicamos la misma propiedad. Raíz cúbica de 27 es 3, ¿verdad? Y la raíz cúbica de x al cubo pues nos da x. Vamos a borrar aquí. Esto sería x menos la raíz cúbica de 1, que sería 1. Y hacemos lo que en el momento del ejemplo 8 explicaba. Aquí va a ir un cuadrado, sería 3 al cuadrado, me va a dar x al cuadrado. Acá en esta parte va a ir la multiplicación, 3x por 1. Entonces esto va a dar 3x. Y aquí otro cuadrado que sería 1 al cuadrado, y esto es 1. Así que la respuesta es esta: 3x
menos 1 factor de 9x al cuadrado más 3x más 1. Y es así como resolvemos los binomios a la hora de factorizar. Quizás estos son los casos de factoreo que más se utilizan, las situaciones que más vemos. Y aquí les dejo este video que espero sea de mucha utilidad. Bendiciones.